Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un vídeo súper jugoso, lleno de drama, intriga y sí, como ya habrán visto en el título, involucra a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Así es. Vamos a hablar de un riesgo que tomó, y que aunque no lo crean, podría haber afectado su carrera, e incluso su relación con Hande Erçel. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos a chismear, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas y siempre tenemos algo interesante que contarles. Así que denle clic a ese botoncito y acompáñenme en esta aventura. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena en el mundo de las telenovelas turcas y que, desde su explosión con asteriscos en Kalkap Asterisco, no ha dejado de estar en boca de todos. Su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo, lo han convertido en uno de los actores más codiciados del momento. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay un hombre que no teme tomar riesgos, un hombre que apuesta por sus convicciones, incluso si eso significa ir contracorriente. Y es precisamente de uno de esos riesgos de los que vamos a hablar hoy. Un riesgo que, si bien lo catapultó aún más a la fama, también pudo haberle costado caro, especialmente en lo que respecta a su vida personal y profesional. Para entender la magnitud de este riesgo, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, justo después del boom de asteriscos en Kalkap Asterisco. Como saben, la serie fue un fenómeno mundial, traspasando fronteras y convirtiendo a Kerem y Hande en las estrellas del momento. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y eso alimentó aún más la popularidad de la serie. Su romance, tanto real como ficticio, se convirtió en una obsesión global, catapultándolos a la estratosfera de la fama. Pero, ¿qué pasa cuando una serie termina? Los actores se enfrentan a una encrucijada: continuar por el camino seguro, aceptando proyectos similares que les aseguren el éxito, o arriesgarse y apostar por algo diferente, algo que les permita crecer como artistas y mostrar nuevas facetas de su talento. Esta decisión es crucial para definir el futuro de su carrera y solidificar su lugar en la industria. Muchos optan por la comodidad de lo conocido, mientras que otros buscan desafiar sus propios límites. Kerem, como ya se habrán imaginado, optó por la segunda opción. En lugar de aceptar el primer papel que le ofrecieran, decidió esperar el proyecto adecuado, uno que realmente lo desafiara y le permitiera mostrar su versatilidad como actor. Sabía que el camino fácil era seguir explotando la fórmula que le había dado éxito, pero en su interior sentía la necesidad de explorar otros horizontes, de demostrarse a sí mismo y al mundo que era capaz de mucho más. Y ese proyecto llegó, aunque no de la forma en que muchos esperaban. Kerem decidió protagonizar una serie de acción, asterisco ya Istiklal ya Olum asterisco, o asterisco Independencia o Muerte asterisco, una producción histórica que lo alejaba por completo de la comedia romántica que lo había hecho famoso. La serie narra los eventos cruciales de la Guerra de Independencia turca, enfocándose en la valentía y el sacrificio de los héroes que lucharon por la libertad de su país. Aquí es donde entra el riesgo. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos son apuestas muy grandes. Una serie histórica requiere una inversión considerable, una producción impecable y, sobre todo, una actuación convincente por parte de los protagonistas. Si algo falla, el fracaso puede ser estrepitoso. Pensemos en el costo de recrear escenarios históricos, de diseñar vestuario de época, de contratar un gran número de extras y de realizar escenas de batalla realistas. La presión para que todo salga perfecto es enorme. Pero además Kerem se enfrentaba a otro riesgo añadido: la sombra de asteriscos en Kalkap Asterisco. El público lo tenía encasillado como el galán romántico, el chico dulce y encantador que enamoraba a todo el mundo. ¿Sería capaz de convencerlos en un papel completamente diferente, como un héroe de guerra? ¿Lo aceptarían los fans en esta nueva faceta? Esta era la gran pregunta que rondaba en la mente de muchos, y la respuesta no era nada clara. Muchos dudaban de que Kerem pudiera lograrlo. Lo criticaron por alejarse del género que le había dado fama, lo acusaron de ser pretencioso y de querer demostrar algo que no era. Incluso hubo quienes insinuaron que esta decisión podría afectar su relación con Hande, ya que la serie no era del mismo estilo que los proyectos que ella solía elegir. Algunos medios sensacionalistas llegaron a especular con una posible crisis en la pareja,
argumentando que Ande prefería que Kerem siguiera trabajando en comedias románticas para mantener su popularidad y seguir alimentando el fervor de los fans. Pero Kerem no se dejó intimidar por las críticas. Confiaba en su talento y en su instinto, y estaba dispuesto a darlo todo para demostrar que podía ser mucho más que un simple galán de telenovela. Se preparó a conciencia para el papel, investigando a fondo la historia y entrenando físicamente para poder interpretar las escenas de acción de la forma más realista posible. Pasó horas estudiando documentos históricos, aprendiendo sobre las tácticas de guerra de la época y perfeccionando sus habilidades de combate. Y el resultado, como ya saben, fue espectacular. Ya İstiklal Ya Oğlum fue un éxito rotundo en Turquía, y Kerem recibió elogios unánimes por su interpretación. Demostró que era un actor versátil y capaz de asumir cualquier reto que se le presentara. Su transformación física y emocional fue impactante y logró transmitir la valentía, el patriotismo y la determinación de su personaje. Pero más allá del éxito de la serie, lo más importante es que Kerem demostró que no tenía miedo de arriesgarse, que no se conformaba con lo fácil y que estaba dispuesto a luchar por sus sueños. Y eso, mis amigos, es lo que realmente lo convierte en un gran actor y en un ejemplo a seguir. Su valentía al desafiar las expectativas y apostar por un proyecto tan diferente inspiró a muchos jóvenes actores a seguir sus propios instintos y a no tener miedo de tomar riesgos en sus carreras. Ahora, vamos a la parte más jugosa de todo esto, la relación con Ande. Como les dije antes, hubo rumores de que esta decisión de Kerem podría haber afectado su relación. Algunos decían que Ande no estaba de acuerdo con que Kerem se alejara de la comedia romántica, que prefería que siguieran trabajando juntos en proyectos similares a Asteriscos en Calcap Masterisco. La presión mediática sobre la pareja era constante, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Pero la verdad es que al menos públicamente Ande siempre apoyó a Kerem en todas sus decisiones. De hecho, fue una de las primeras en felicitarlo por su papel en Ya İstiklal Ya Oğlum y siempre lo defendió de las críticas. Sus gestos de apoyo en redes sociales eran evidentes, y siempre se mostraba orgullosa de los logros de su pareja. Esto demuestra que a pesar de las diferencias en sus gustos y preferencias profesionales, Ande y Kerem se respetaban y se admiraban mutuamente. Entendían que cada uno tenía su propio camino y que lo importante era apoyarse el uno al otro en la consecución de sus metas. Su relación se basaba en el respeto mutuo y en la admiración por el talento del otro. Claro, no sabemos qué pasaba a puerta cerrada, pero lo que sí sabemos es que, al menos en apariencia, su relación no se vio afectada por esta decisión de Kerem. Y eso, creo yo, dice mucho de la madurez y la solidez de su vínculo. A pesar de la presión mediática y de las especulaciones de la prensa, la pareja logró mantener su relación en privado y enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, creo que la historia de Kerem Bürsin nos enseña una valiosa lección, que a veces, para crecer y alcanzar nuestro potencial, es necesario arriesgarse, salir de nuestra zona de confort y apostar por aquello en lo que creemos. El miedo al fracaso es un sentimiento natural, pero no debemos permitir que nos paralice. Debemos tener la valentía de perseguir nuestros sueños, incluso si eso significa enfrentarnos a la incertidumbre y a la crítica. Puede que no siempre tengamos éxito, puede que nos equivoquemos y cometamos errores, pero lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante sin miedo a intentarlo de nuevo. Porque al final, lo que realmente importa es ser fieles a nosotros mismos y luchar por nuestros sueños, sin importar lo que digan los demás. La verdadera satisfacción reside en saber que lo intentamos, que dimos lo mejor de nosotros mismos y que no nos rendimos ante la adversidad. Y eso es precisamente lo que hizo Kerem Bürsin. Tomó un riesgo, desafió las expectativas y demostró que era un actor capaz de hacer cualquier cosa que se propusiera. Y por eso y por muchas cosas más, lo admiramos y lo respetamos tanto. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de valentía y de pasión por el arte. Pero la historia de Kerem también nos enseña algo importante sobre la industria del entretenimiento. A menudo los actores son encasillados en un determinado tipo de papel, y se les exige que sigan repitiendo la misma fórmula que les ha dado éxito. Romper con este molde puede ser arriesgado, pero es esencial para el crecimiento artístico y para la evolución de la carrera de un actor. Kerem Bürsin demostró que es posible desafiar las expectativas y reinventarse a sí mismo, y su éxito en Ya İstiklal Ya Oğlum abrió nuevas puertas para él y para otros actores que buscan explorar diferentes facetas de su talento.
Además, la historia de Kerem y Ande nos recuerda la importancia del respeto y el apoyo mutuo en una relación. A pesar de las diferencias en sus carreras y en sus preferencias profesionales, la pareja logró mantener una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y la admiración. Su historia es un ejemplo de que es posible mantener una relación exitosa en la industria del entretenimiento, siempre y cuando exista un compromiso mutuo y un respeto por la individualidad del otro. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, intriga y sobre todo, inspiración. Hoy hablamos del riesgo que tomó Kerem Bürsin al aceptar un papel en una serie histórica, alejándose de la comedia romántica que lo había hecho famoso. Vimos cómo enfrentó las críticas, cómo se preparó para el papel y cómo demostró que era un actor versátil y talentoso. También analizamos cómo esta decisión pudo haber afectado su relación con Hande Erçel, y cómo, a pesar de todo, lograron mantener su vínculo intacto. En definitiva, una historia que nos enseña que a veces, para crecer y alcanzar nuestro potencial, es necesario arriesgarse y apostar por aquello en lo que creemos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la decisión de Kerem Bürsin? ¿Creen que fue un riesgo calculado o una apuesta arriesgada? ¿Les gustó su actuación en *Ya İstiklal Ya Oğlum *? ¿Cómo creen que afectó su imagen como actor y su relación con sus fans? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para todos ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a que esta comunidad siga creciendo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo con ustedes mis ideas y mis reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, no tengan miedo de tomar riesgos y de perseguir sus sueños. Nos vemos.